¿Sabías que XTB no cobra comisiones en acciones y ETFs? Invierte en acciones de todo el mundo sin comisiones. Hazte cliente de xtb.com. Buenos días, 8 de la mañana, 8 de septiembre, el día D para el Banco Central Europeo ha llegado y no va a ser con una decisión fácil. Aquí en Frankfurt le espera no solo un poco de diluvio que va a alejar los problemas de la sequía alemana y con todo ello ese ring que empezará a fluir ahora que llega el otoño, pero el Banco Central Europeo no está pensando en la sequía alemana, está pensando en la inflación, sobre todo después de ver cómo el gas ruso el pasado viernes empezaba a ver la realidad. No era un punto momentáneo, no era circunstancial, no era puntual como la inflación para ellos hace un año, sino que venía para quedarse el corte del gas ruso y ya sin más excusas. Ese es el punto fundamental que los miembros del Banco Central Europeo que caminan hoy paraguas en mano, porque está diluviando, para ver dentro, en esa reunión, dentro de estas paredes del Banco Central Europeo en Frankfurt, si la decisión, a pesar de no ser solo binaria, puede dar un poco claridad. ¿Por qué no es solo binaria? Porque no puede el Banco Central Europeo decidir simplemente 50 o 75 puntos básicos. Hoy el Banco Central Europeo, hoy Christine Lagarde, hoy Luis de Guindos, hoy los miembros, Isabel Schnabel del Banco Central Europeo, Philippe Lane, van a tener una decisión complicada, van a tener que convencer a todos los miembros que deben defender al euro. Y ese va a ser el punto principal de la reunión que a puerta cerrada el Banco Central Europeo a partir de las 2:15, que nos van a dar la clave, el dato, y a partir de las 2:45 que nos van a explicar por qué ese dato de 50 o 75 se descarta prácticamente los 100 puntos básicos, un punto porcentual completo de subida, pero entre esos 50 o 75 que baila el mercado nos van a tener que explicar el por qué. Ayer el euro se lo puso un poquito más fácil, empezó el día mal, pero empezó a envalentonarse, se fue hacia la paridad y posteriormente de la paridad empezó a ver todos los detalles de cómo podía devolverle el camino al Banco Central Europeo si hoy tomaba una decisión agresiva de subida de tipos de interés según los analistas. Esta mañana ha vuelto a perder esa paridad, pero está muy cerca, en el 0,9994, buscando otra vez la paridad. Una decisión del BCE potente, agresiva, de subida de tipos, dañará la economía, es evidente, o al menos la ralentizará. La parte positiva es que si el mercado percibe una subida más agresiva de lo que incluso estaba esperando, en ese caso el euro podría reforzarse. Y la consecuencia colateral de esa decisión es la inflación. Y lo dijo Isabel Schnabel en esa famosa entrevista en Reuters, en la que daba todo el detalle de cómo el euro podía estar siendo un factor fundamental en estos momentos. Sin duda, en este momento, el euro podría ser el gran protagonista para repuntar con la inflación. La inflación podría reducirse, podría haber alcanzado el pico, solo entendiendo que el euro, con la caída del petróleo que además tuvo ayer, puede empezar a tener una facilidad para recuperar la inflación en el conjunto europeo. Y si el conjunto europeo recupera la inflación, ya tiene un menor... Recuperando la inflación entendemos el movimiento de bajada que podría tener a nivel europeo esa reducción inflacionaria. ¿Cuál es el otro punto clave de la reducción inflacionaria? Miren, el otro punto clave de la reducción inflacionaria es una recesión económica. Todo el mundo entiende en estos momentos que si la subida es más agresiva puede incluso tener esos dos efectos. Por un lado, el camino hacia una recesión, o al menos la ralentización económica. El otro punto clave está en el entorno de entender que entre inflación y recesión se puede volver a alcanzar, movimiento inflacionario mucho más relajado en Europa. ¿Hacia dónde? Hacia el 3%. Aunque el objetivo es el 2%, solo empezar a ver que un camino que acerque la inflación hacia el 3% en el medio plazo puede funcionar. Miren, los problemas no son solo aquí en Europa, sino que en Estados Unidos se vive un problema no parecido, pero sí similar. Y me explico. Similar porque los datos de inflación reflejan una situación parecida, inflación elevada, pero no
parecido en el concepto de crecimiento, donde la demanda interna en Estados Unidos sí está mostrando un comportamiento muy fuerte frente a lo que sucede en Europa. Oigan, aquí en el Banco Central Europeo hoy se tiene que tomar una decisión histórica. 75 puntos básicos es la mayor subida en los últimos 20 años de tipos de interés en Europa. Es una decisión valiente, según quien la vea, pero sobre todo es una decisión que les va a marcar a ellos, aunque ya están marcados. Y esa parte es la que ayuda a que este equipo que está dirigiendo el Banco Central Europeo tenga la facilidad de tomar decisiones agresivas, porque ya da igual lo que hagan. Miren, dentro de estos muros del Banco Central Europeo se equivocaron hace un año estrepitosamente al entender que la inflación era momentánea. Hace un año Lagarde y el Banco Central Europeo entendían que esto iba a ser muy puntual y sin embargo se equivocaron. Por lo que todo lo que hagan a partir de ahora no va a solucionar el pecado original. Ahora, del banco, ahora sí tienen manga ancha para poder volver a equivocarse, entre comillas, pero intentan ayudar lo que los estados del norte consideran que se debe hacer en materia inflacionaria, que son los que tienen más peso en toda esta historia. No se equivoquen. Lo podrán hacer mejor o peor en el norte, pero tienen un plus de autoridad que no se tiene en el sur de Europa. Esta es la fotografía europea, pero miren el dato